Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola, queridos amigos. Es un gusto poder estar con ustedes en un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema central, todo nace en el corazón. Les saluda Tato Chacón y tengo el agrado de presentar a nuestros amigos panelistas. Les damos la bienvenida al programa ¿Qué dice la Biblia? Especialmente estamos presentando a Carolina Chamorro, a Alan Lemus y a Walfred Palacios. Bienvenidos. Favor saludar a la audiencia. Y primero las damas, Carol. Muchas gracias, Tato. Y queridos amigos, qué gusto estar una vez más acá con ustedes, agradecidos con el Señor por usted, ¿verdad? Que nos permite estar ahí acompañándole en el tráfico, acompañándole en su casa, acompañándole en donde quiera que se encuentre. Por favor, busque, si está en su casa, estar cómodo, ¿verdad? Con su tacita de café, su tacita de té, lo que usted quiera. Porque para nosotros siempre es un gusto estar acá en este programa ¿Qué dice la Biblia? Probablemente se ha hecho muchas preguntas, pero hoy vamos a contestar una de ellas, ¿cierto, Wally? Así es. Muchas gracias, Carolina, Alan, Tato. Qué gusto estar con ustedes nuevamente acá en este programa y con este tema tan interesante, ¿verdad? Vamos a tener ahí como 4 programas ahí para extendernos, así que no se quede solo con lo de hoy. Son 4 temas, un tema en 4 secciones, ¿verdad? Entonces, esperamos ser de bendición y que el Espíritu Santo nos hable a todos la porción respectiva. Alan. Gracias, Wally. Hola, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes, a toda la audiencia. Pues, como dice Wally, vamos a tener un tema bastante interesante. Esperamos que sea de bendición y que pueda resolver muchas dudas, pero la centralidad es responderlo a la luz de la palabra, que es lo que hoy queremos. Así es que sean bienvenidos y pues estamos acá para poder tener una charla amena y enfocarnos en la palabra. Muy bien, así que preparémonos. Les recordamos que estamos transmitiendo por medio de la radio. También, si quieren escucharnos, estamos también por medio de Facebook. Ahí estamos visualizándonos, estamos viéndonos ahí, nos pueden saludar. Y también en Spotify está quedando grabado este podcast para que ustedes puedan escucharlo más adelante. El tema que vamos a estar respondiendo el día de hoy, ¿a qué dice la Biblia?, es acerca del divorcio. El divorcio, un fenómeno que trasciende fronteras geográficas y culturales. Se ha convertido en un tema de profundo impacto en la sociedad contemporánea. Esta realidad compleja y multifacética que involucra la disolución legal de un matrimonio abarca una serie de aspectos emocionales, sociales, legales, que afectan a individuos, pero también a familias y a comunidades enteras. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. A medida que las dinámicas familiares evolucionan y se adaptan a los cambios sociales, el divorcio se ha vuelto una experiencia más común, desafiando las percepciones tradicionales sobre el matrimonio y la estabilidad familiar. Continuamos en breve. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Un dato interesante, pongan mucha atención a esto, y es que en Guatemala, en los últimos años, según el RENAP, ocurre de entre 5,000 a 12,000 divorcios en el año. En el año 2020
5,036 divorcios. En el año 2021, 10,240 divorcios. En el año 2022, 11,231 divorcios. En el año 2023, 9,357 divorcios. En promedio, una información alarmante. En nuestro país ocurren 25 divorcios diarios. Wow. Dato que nos anima a poder abordar este tema desde una perspectiva bíblica. Así que, Carolina y amigos, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Gracias, Tato. La verdad es que es un tema bastante controversial, bastante complejo. Este es un tema que nos llama a la reflexión, porque para hablar de divorcio tenemos que tener un antecedente. No se puede separar, lastimosamente, a eso es, ¿verdad? El divorcio, una separación, un alejar, un enviar lejos. Y por lo tanto, antes de hablar de esta parte dolorosa, creo que deberíamos poder pensar qué es lo que sucede antes del divorcio. Y antes del divorcio, lo que se dio fue un proceso de conocerse, dos personas que se gustaron, dos personas que se atrajeron, que hicieron química, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Dos personas que tuvieron un contacto visual, después un contacto afectivo y en algunos casos incluso antes del matrimonio un contacto sexual para luego llegar a un matrimonio. Que si nosotros colocáramos eso en una línea del tiempo, vamos a ver cómo esa mirada inicial va en crecimiento hasta llegar a una conexión afectiva e incluso espiritual cuando hablamos en un entorno de vida cristiana. Y se da todo ese desarrollo. Es decir, se va a desarrollar emociones, sentimientos, sueños, anhelos, metas, proyectos de vida, proyectos personales, desarrollo profesional. De repente incluso hasta van a haber hijos dentro de ese matrimonio, de tal forma de que cuando hablamos y nos aproximamos al divorcio, deberíamos eventualmente preguntarnos cuánto se pierde, cómo se pierde, e incluso leyendo en la literatura que tuve en mis manos para prepararme para este tema, se hacía la pregunta, Wally, Alan y Tato, ¿qué es más doloroso, un divorcio o la pérdida por muerte de un ser querido? Porque un divorcio genera una herida. Es muy similar esa separación. Exactamente. Es un duelo. La comparan que es un duelo. Hay un duelo, hay una pérdida profunda, algo desgarrador, pero que si se dan cuenta, así como el duelo, en el divorcio no pierden una sola persona. Pierden todo un conjunto de una comunidad, porque hay familias involucradas. La familia de él, la familia de ella, hay hijos eventualmente involucrados. O sea, que no es solamente una cuestión de la decisión de un hombre y una mujer que decidieron romper ese lazo afectivo, ese lazo legal, ese lazo conyugal, sino que hay toda una separación, una ruptura, un rompimiento. Entonces, y con todo que no pretendo dar por definido y acabado este tema de la definición del divorcio, creo que se hacía necesario para poder entender efectivamente qué es lo que Dios desea realmente para el ser humano, qué es lo que Dios tenía en su plan original, en ese diseño original para el hombre y la mujer que va a crear y que creó en el jardín del Edén, ¿verdad? Pero, querido amigo, querida amiga que me escucha, usted que probablemente está hoy decidiendo, ya no puedo más. Ya no veo en este hombre ese galán que me conquistó, ese héroe que me defendía, que me protegía, o el hombre eventualmente podría estar pensando, ya no es esa mujer dulce, esa mujer apasionada, esa mujer que me cuidaba, sino que ahora al interior de nuestro hogar, eventualmente, que podría ser una de las razones que se da el rompimiento y el divorcio, es conflictos. Sí.
esos problemas dentro del hogar no se están manejando adecuadamente, esos conflictos, pero porque sé que Wally y Alan van a tener mucho que decir, ahora yo quiero decirle a usted que me escucha y que eventualmente está pensando en ese detalle de ya no puedo más, quiero separarme, quiero divorciarme, no lo haga todavía. No porque traigamos la solución como una varita mágica o como una receta mágica, pero para que usted pueda recordar algunos de los elementos importantes que la Biblia nos enseña acerca de por qué usted eventualmente eligió a ese hombre o a esa mujer. Y para eso nos vamos a ir al Génesis. En el Génesis capítulo 2, versículo 18, va a decir, narrándonos el escritor bíblico acerca de la creación, dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y aquí es donde el autor bíblico nos va a narrar ese momento divino cuando el hombre, en este caso, utilizándose el término Adán, no como nombre propio para el primer hombre, sino para referirse a la humanidad, pero también para referirse al sexo masculino, al género masculino, no es bueno que el hombre Adán esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Luego en el versículo 22 sigue la narración y dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla, le hizo caer en sueño, pero acá nos dice, hizo de la costilla del hombre a una mujer y la presentó al hombre. Y la exclamación que da este hombre es, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Explica por qué entonces el hombre deja a su padre y a su madre, versículo 23, ¿verdad? Y se une a su esposa o se une a su mujer y los dos se convierten en uno solo. Ahí está. Esa necesidad del hombre masculino, macho, como dicen, ¿verdad? Dele todas las definiciones, adjetivos. Tiene la necesidad de encontrar a esa ayuda idónea, a esa mujer, que dicho sea de paso, cuando Adán exclama, dice Isha, para hacer la distinción de él es un Ish. Y de acuerdo a los comentaristas bíblicos, es en ese momento preciso que Adán se da cuenta que hay alguien que es como él, pero es distinto de él. Alguien con el cual él puede sentir y compartir sentimientos, compartir pensamientos, compartir palabras. Ya no es un animalito, ya no es una planta, ya no es una cosa dentro de la creación, sino es alguien que es como él, aunque es distinto de él. Y ahí es donde se da ese momento de poder distinguir un hombre, una mujer. Y por lo tanto, esa afectividad, esa emoción de sentir, hay alguien que es como yo. Y por eso, usted, querida amiga, amigo que nos escucha, usted siente la necesidad de alguien como usted, aunque sea distinto de usted. Una mujer, usted siente la necesidad de un varón en su vida porque es alguien distinto de usted, pero que es como usted, con quien puede compartir emociones y sentimientos. Por eso, en ese día, en esa hora, en ese lugar, en ese momento, dijo, esta mujer, este hombre, me gusta, me atrae, me emociona y todo lo que usted podrá recordar de esa experiencia. Pero voy a darle paso a mi querido amigo Alan, quien nos va a estar contando más acerca de esta aventura, matrimonio antes de divorcio. Así es, Carol, y qué interesante lo que vemos, cómo el diseño original de Dios para el matrimonio va uniendo al hombre y a la mujer como complemento, como ayuda idónea. Y también podemos ver algo que dice la palabra en Mateo 19, el versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Yo creo que aquí hay una gran verdad y encierra lo que hablábamos en el Génesis, que el deseo de Dios es que el hombre no esté solo. Así es. Pero también el deseo de Dios es que la mujer no esté sola. Entonces, que exista una unidad en donde a pesar de todas esas diferencias, de que los hombres somos simples. Monocordes. Ajá, o sea. Así como lo explica Pilar Sordo en su estudio. Usted sabe que si a uno le dicen ¿cómo estás? Nosotros decimos
bien. Y el bien es bien. Y a la mujer cuando le preguntamos y nos dice ¿qué tenés? Y nos dice nada, es porque No es detrás de cierto. ese nada hay un montón de situaciones que regularmente por esas diferencias nosotros no logramos encontrar ese camino que nos lleve a la unidad. Y yo creo que mientras Carol hablaba, todos nos recordamos de ese momento en el que vimos a nuestra esposa vestida de blanco en el altar y dijimos, wow, aquí Ya. está el momento en el que estoy decidiendo que esta mujer va a ser mi compañera. ¿Por qué? Porque vi cualidades, porque me enamoré y porque definitivamente encontramos que la Biblia nos habla de que el deseo de Dios es que seamos uno. ¿Sí? Y ese es el sentido del matrimonio. Obviamente esto también habla de, como vemos, en cuanto a la relación sexual. O sea, no Así es es. un simple hecho de tener una relación apasionada, sino es una unión que se da en el contexto del matrimonio. Por eso es muy importante para todos los jóvenes que nos están escuchando que entendamos que también esto de la relación sexual fuera del matrimonio hasta cierto punto puede ser algo muy peligroso al momento de casarnos por esta razón. Porque esa no es la razón central, sino es compartir, es hacer ayuda idónea, es hacer esa unidad que provoca entonces el ser uno. Y también recordar que el sentido de esta unidad, según lo que dice Mateo, es que nada lo separe. Esa es la voluntad de Dios, que nada separe lo que Él ha unido. Entonces, cuando vemos esto, Dios está diseñando el matrimonio con Adán y con Eva, ahí, con la idea de unidad eterna, por decirlo así, con una unidad que no puede separarse. Pero también vemos que el matrimonio tiene otros propósitos. Y Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25, nos dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero atención a esto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje a veces es controversial, ¿sí? Y a veces yo he encontrado parejas que no están muy de acuerdo cuando están molestos. La mujer dice, no, ¿cómo voy a estar sujeta yo a ese hombre? ¿Sí? Y entonces el hombre dice, no, ¿cómo voy a amar a esta mujer? Es que usted no vive con ella. Pero realmente si nosotros... Téngalo un día y verá, dice. Se lo regalo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, el sentido del matrimonio es que primero entendamos que la sujeción es mutua. O sea, el obedecer, el cuidarnos, el poder estar bajo esa sujeción es algo mutuo, que tiene que ver con hombre y mujer. Así como la mujer se le pide que se sujete, el hombre también debe estar sujeto. Pero atención, la labor del hombre no solo es hacia sujetarse a su mujer en algunas decisiones, sino principalmente a Cristo. Entonces, si el hombre está sujetado a Cristo, definitivamente le cierra puertas al fracaso. Sí. Y esto como consecuencia es que si uno de varón está en el Señor y está buscando constantemente la sabiduría de Dios, definitivamente vamos a darle esa seguridad que la mujer busca. Y es una seguridad en que nosotros estamos tomados del Señor y por lo tanto la mujer puede estar confiada en que su esposo es alguien al que ella puede confiar también esa sujeción, ¿sí? Porque eso es algo muy importante. Con esto tampoco quiero echar por la borda de que si su esposo no está pues en el Señor, usted venga y no lo obedezca. O sea, Pablo nos habla y le habla a las mujeres creyentes que si tienen un esposo no creyente, pues que ellas sean un ejemplo y sean de testimonio para que este hombre pueda venir a Cristo. Pero algo muy importante también a los esposos que nos están escuchando es que nuestro llamado es amar. Y el amor que vemos acá no es un amor cualquiera, no es un amor que se echa a la borda rápido el matrimonio porque no me gustó tal cosa o porque no comprenden tal otra, sino es un amor que se asemeja al amor que Cristo le tiene a la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el amor que Cristo ha reflejado a su iglesia, vemos que es un amor sacrificial, sí. Es un amor incondicional.
O sea, si nosotros que somos la iglesia tenemos muchas fallas y muchos errores, pero aún así Cristo estuvo dispuesto a amarnos, realmente lo que nosotros vemos acá es que tanto el esposo como la esposa tenemos el llamado a amarnos de esa misma manera. Entonces, acá hay algo que Carol decía, si usted está pensando darle paso al divorcio, deténgase. Y realmente nuestra intención en este programa y en los que siguen es decirle esto, deténgase. Porque la Biblia nos anima a poder entonces poner en práctica estos principios para que nuestro matrimonio pueda cumplir con el deseo y la voluntad de Dios original, que es que no nos separemos, que nos respetemos, que nos amemos y que entonces tengamos esto como base para construir una relación. Y también atención a esto, amigos, ningún matrimonio puede decir hoy que no tiene problemas. Todos los que estamos aquí estamos casados y ustedes saben de que hay conflictos. O sea, casarse no significa que todo va a ser bonito. Hay momentos en los que se pone difícil, pone difícil porque somos diferentes, pero tenemos que confiar en que si es el propósito de Dios, el Señor nos va a guiar para encontrar las soluciones. Así es que si usted está acá durante el programa y nos está escuchando, usted va en el carro, está en la casa y tiene problemas con su matrimonio, queremos animarle a que no cambie, ¿sí? Porque el Señor tiene algo que hablar y algo que decirle hoy acerca de lo que usted está pasando. Okay. Solo una pregunta. ¿Quiere decir, si ya vimos de que el matrimonio desde su origen es un plan de Dios, en el momento que yo estoy pensando en divorciarme de mi esposa, estoy afectando también mi relación con Dios antes que todo? ¿Es así? Bueno, estoy en este punto yendo contra la voluntad de Dios. Ok. O sea, porque la voluntad de Dios es que nada separe lo que Él une. Okay. Está claro ahí. Es su propósito. Es su Muy propósito. Lo óptimo. Okay. Es el anhelo de Dios que estén juntos. Es el anhelo de Dios que el hombre y la mujer construyan esa familia, ese matrimonio, porque construyendo esa familia, ese matrimonio, están construyendo también la sociedad y esa expansión del mundo, que es lo que Dios les manda a ellos, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho también con esas relaciones. Cómo me relaciono con Dios se va a ver manifestado en cómo me relaciono con mi cónyuge, que por eso el pasaje que Alan leía, ¿verdad, Alan? Sí, así es. O sea, esa sujeción tiene que estar presente, ese amor tiene que estar presente, ese respeto. Y lo que decías, o sea, realmente no es una idea de un cristiano en este momento, si quieres verlo de esa manera. Sí, así es. O sea, el divorcio no debe estar en nuestra mente. De acuerdo. Totalmente. Y construyendo sobre lo que ustedes ya pusieron como base en este arranque de este tema que es bastante emocionante, ¿verdad? Sí, porque como bien decíamos, todos somos casados y todos atravesamos circunstancias adversas y momentos difíciles en los que quizás llegó a pasar por nuestra mente tirar la toalla en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Así es. Pero lo que está plasmado acá desde Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que dijo Jesús cuando está explicando, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego el apóstol Pablo lo menciona, pero él dice, miren, esto lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, ese plan divino que viene desde muy atrás no es algo inventado por el hombre. Correcto. Es algo que el Señor, de hecho, Él no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Si está diciendo, amen a sus esposas, a los hombres, es porque Él mismo se pone de ejemplo, así como Cristo se entregó a sí mismo. Y miren esa entrega que Él hizo por su iglesia. Sacrificial. ¿Verdad? Sí. Sacrificial. Y no fue algo fácil. Si lo miramos desde nuestro punto de vista, fue sufrido. Fue sufrido. E igual, realmente yo me pongo a pensar, ¿por qué a las esposas, a las mujeres les pide sujeción? ¿Y por qué a nosotros los varones nos pide que las amemos? ¿Verdad? ¿No será que es algo que nos cuesta? Sabiduría. Ahí hay sabiduría. Sí. Más adelante a los hijos les piden obediencia, ¿verdad? Y a los padres dicen no los exasperen. Entonces la relación va allí. Pero el propósito ya vimos que de parte de Dios es que el hombre y la mujer no estén solos. Pero veamos un poquito más acerca de lo que es el tema del divorcio. Ya Carol nos dio unas definiciones interesantes al principio, pero al final el divorcio no es más que la disolución de un pacto. Desde el punto de vista civil, legal, es el rompimiento de un contrato.
Pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual es el rompimiento de un pacto, porque cuando un hombre y una mujer se casan, es un pacto que hacen con Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que implica el Ellos divorcio. dos con Dios. Exacto, las dos partes con Dios. Con Dios. ¿Verdad? Entonces, trasciende un poquito más allá de un simple contrato legal, ¿verdad? Porque el contrato legal, yo estuve en una boda hace un poquito y dice, mire, usted tiene tales derechos, tales obligaciones, y le lee la abogada o el abogado todo el tema civil, ¿verdad? Pero si lo miramos así como un contrato y decir, bueno, rompámoslo, ahí nos vemos cada quien por su lado, se mira así como muy tajante, ¿va? Pero si ya lo vemos desde el punto de vista espiritual y decimos, no, el propósito de Dios realmente es que estemos juntos, ¿verdad? Así es. Pero Malaquías nos habla un poquito, Malaquías 2:16, y ahí hay un verso donde dice que Dios aborrece el divorcio. Pero, ¿por qué lo aborrece? ¿Por qué lo mencionó en Malaquías? ¿Qué hay detrás de todo eso que estaba narrando? Y leyendo un poquito el libro de Malaquías, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, y que fueron más o menos como unos 430 y pico años, más o menos antes de que viniera ya el Señor. Ya había pasado como unos 100 años desde la reconstrucción del segundo templo, la muralla y todo lo que pasó con Nehemías, etc. Pero se daba de que habían agarrado muy a la ligera los sacerdotes y el pueblo, los sacrificios, las ofrendas, su estilo de vida, ya así como, bueno, estamos esperando al Mesías, no vino, no se cumplió, entonces comamos y bebamos, como dice el apóstol Pablo, que mañana moriremos. Entonces empieza a haber una serie de cuestiones que, y se lo voy a leer en la versión NTV que tengo acá, y dice, ¿y todavía preguntáis por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuidaos en vuestro espíritu y no traicionéis a la esposa de vuestra juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué estaba pasando con estas personas? Habían agarrado el divorcio, el Señor lo explica más adelante en Mateo, ¿va? Cuando le empiezan a preguntar acerca del divorcio. Le dice, miren, el divorcio Moisés se los dio a causa de la dureza de su corazón, ¿verdad? Porque ellos empezaron a decir, bueno, tenían permiso, creían ellos. Tenían permiso, y miren, Derecho. el hombre era el que le podía extender esa carta de divorcio a la mujer. Estaba investigando, ¿y será que la mujer podía hacerlo hacia el hombre? No. No había forma. No. No, por el aspecto cultural. Las mujeres dirían que de al pelo, ¿verdad? En Chapín. Y lo siguen diciendo. Y lo siguen diciendo. Injusticia. Y qué injusticia. Pero a estos personajes se les ocurría de que, hoy amanecí, no me gusta, la voy a cambiar. Le voy a dar carta de divorcio. Que la comida que me hizo no me gustó, la voy a cambiar. Entonces, por cualquier cosa, ellos les pedían el divorcio a sus esposas. Entonces el Señor se los recrimina acá y le dice, mire, yo aborrezco esa actitud. Porque como quien dice, la mía ya está un poquito entrada en años, la voy a hacer sencillo, ¿va? La voy a 2 cambiar 25. por 12 a 25. Mire, pareciera cómico, ¿verdad? Pero eso era lo que estaban haciendo acá. Bueno, eso es cierto. Y a consecuencia de eso, el Señor les dice, miren, yo aborrezco el divorcio. Aterricemos un poquito la idea. Realmente cuando nosotros nos unimos en matrimonio con una persona, con nuestro cónyuge, no es un juego. No es un juego. No es, bueno, hoy sí vamos a probar a ver qué sale, ¿verdad? No. Realmente, para evitar el divorcio, obviamente hay un proceso. Hablamos ya hace unos programas atrás acerca de la soltería, los no casados, ¿verdad? Y no lo podemos desligar del tema matrimonial. De igual forma, este tema del divorcio. Pero cuando no se ha tenido una previa educación antes del matrimonio, un prematrimonial, ¿verdad? Por así decirlo, y no se busca esa guianza, ese consejo, van a haber muchos problemas. Y podemos evitárnoslo si por lo menos nos metemos a un proceso de aprendizaje previo.
Bueno, pero ¿qué pasa? Alan lo decía también hace un momento. ¿Qué pasa? Y la novia resultó embarazada antes de que se comprometieran, o tal vez no tenían pensado casarse y empezaron a involucrarse en prácticas sexuales prematrimoniales. Uh-huh. Entonces, la primera solución es que se casen. Que se casen. Y las familias se ponen de acuerdo y los condenan prácticamente en caso de que no se amen, que fue algo casual, etc. Hay mucha tela que cortar en ese tema. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de decirle? Que el plan de Dios no es que la persona o la pareja se divorcie, que el matrimonio no es un juego. Uh-huh. Pero volviendo a la pregunta, si usted está pensando en separarse, en divorciarse, escuche los 4 programas que tenemos por delante y el Señor nos va a hablar a todos. Y recordémonos que siempre y cuando haya voluntad de las 2 partes, puede haber solución. Puede haber solución. Por muy maltratado, por muy dañado que esté la relación matrimonial, hay solución. Amén. Amén. Muy bien. Así que detente si estás pensando en un momento en divorciarte. No importa el problema que tengas en tu hogar, en tu matrimonio, detente. Y te recomendamos que dobles tus rodillas y que le pidas al Señor sabiduría. Él es el que te va a guiar porque Él diseñó el matrimonio. Escuchemos el siguiente mensaje. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 4:6. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? En este bloque vamos a responder a la pregunta: ¿es permitido el divorcio según la Biblia? Así que, Alan y amigos, platiquemos también sobre esta parte. Bueno, realmente interesante, dándole continuidad a lo que veníamos hablando. Es importante entender esto. La acción de la unión la hace Dios y lo que Dios unió. Entonces, para responder un poco, según la Biblia, ¿es permitido o no es permitido? Pues ya vimos de que el deseo de Dios es que no se proceda a esto. Ahora, usted se preguntará, si el deseo de Dios es que no exista esto, entonces ¿por qué aparece el divorcio en la Biblia? Definitivamente, cuando iniciamos el programa, le dijimos que el título era que todo nace ¿dónde? Nace del corazón. En el corazón. Entonces, yo creo que ahí está la raíz del por qué el Señor permite y deja esta ley y deja que entonces esto se pueda regular. Walfred mencionaba acerca de que hubo un tiempo en que en Israel, obviamente también por toda la influencia de alrededor, los israelitas entonces vieron el divorcio también como un buen hábito, tal vez copiado. Algunos dicen que traían esta escuela de Egipto, que es probable que lo hayan aprendido también ahí, pero el punto está en entender que ellos estaban tomando esto a la ligera. Y entonces lo que se permitió como una excepción a la regla se convirtió en un derecho, en algo que se tenía que hacer. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento Moisés va a hablar, ahí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, acerca de esto. Y dice lo siguiente: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella,
porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. Ese texto es un texto bastante controversial, porque en los tiempos de Jesús y durante un buen momento habían dos interpretaciones. La primera, que era pues la primera escuela, decía que esto se aplicaba solo por infidelidad. O sea, que cuando hablaba de si el marido encontraba algo reprochable, se refería a esto. Pero esta teoría se puede votar porque sabemos nosotros que según la ley de Moisés, una mujer adúltera no podía quedar impune. Era una mujer que tenía que morir, según la ley, por el acto de infidelidad. Y la segunda escuela hablaba un poco en el sentido más amplio, que era cualquier cosa que no te guste, se le quemaron los huevitos, dale carta de divorcio. Tarjeta roja. Tarjeta roja. O tiene un mal carácter, tarjeta roja, ¿va? Entonces, realmente estas fueron las dos interpretaciones que se usaban. Pero yo creo que vamos a entrar, después no me quiero meter al Nuevo Testamento porque vamos a dejar ahí que Carol nos ayude, pero con respecto al pasaje, entonces nosotros vemos que aquí el matrimonio es un pacto, ¿sí? Es un pacto que Dios entonces establece, pero también se habla de un documento de divorcio, y esto era la manera legal de también proteger a la mujer. ¿Sí? ¿Y por qué protegerla? Porque entonces si la mujer tenía el documento y ella, o sea, había otro hombre que quería obviamente hacerla su esposa, ese documento la protegía de no morir. Porque recordemos que si estaba en una relación con otro hombre, pero no tenía esta carta de divorcio, se consideraba adulterio. Sí, entonces, este documento era una protección para la mujer. Ahora, aquí hay algo que uno dice, pero ahí, ¿por qué dice que si el primer marido la quiere volver a ser su esposa, por qué se lo prohíbe? Bueno, aquí también se regula porque lo que está dejando ver es que el matrimonio es algo serio. O sea, si la dejaste ir por cualquier cosa, ¿sí? Y la expusiste a un segundo matrimonio, o sea, ya no puedes venir tan fácil y, ahora como ya se murió tu esposo o porque otra vez te divorciaste, vení, casémonos de nuevo. Ahora está más bonita. O ahora estás más bonita. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces esta mujer ya quedó impura. Y no por su voluntad, sino por que el primer marido la rechazó. Y entonces esto es algo bien importante porque nos muestra cómo Dios acá también protege a la mujer en un sentido de que no quede expuesta a morir por causa de la dureza del corazón del hombre. Y aquí es donde respondemos a esa pregunta. O sea, el hombre tenía el derecho o se le dio esa facultad, pero la dureza de su corazón hacía entonces que cualquier cosa que no le gustara, obviamente le diera paso al divorcio. Volvemos y decimos lo mismo. Todos somos diferentes, vamos a tener cosas que no nos gustan de uno del otro, pero entendamos que eso no debe ser la razón número uno para no solucionar. Entonces, no obliguemos, en este sentido el llamado es, no expongamos, ¿sí? a la otra persona a un paso de tener que estar en otro matrimonio porque yo no pude solucionar algo sencillo de perdonar, de trabajar, de llevar a una charla matrimonial que se pudo arreglar. Entonces, el llamado, mis queridos amigos, es a que antes de darle un paso al divorcio, en el Antiguo Testamento, la idea es, entendamos que el matrimonio es un pacto sagrado. Y es algo que tenemos que cuidar como una perla preciosa, tenemos que cultivarlo y no es algo que se pueda dejar ahí y volver a tomar cuando uno quiere. Es algo muy serio. Y algo que me llama la atención, hablando en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del Antiguo Pacto, cómo después de que salieron de Egipto, el Señor le empieza a mostrar las leyes a Moisés, las empieza a trasladar al pueblo, pero ellos tenían que desaprender muchas cosas que traían de Egipto, costumbres, tradiciones, hábitos, qué sé yo, porque lo primero que se les ocurrió cuando se va Moisés a hacer un becerro de oro, ¿de dónde sacaron esa idea? Idolatría. ¿De Egipto? Entonces, igual en el comportamiento con los semejantes, etcétera,
Entonces tenía que ser bien estricto y bien regulado, y lo que decías, proteger a la mujer, etcétera, por lo mismo. Antiguo pacto, ¿verdad? Así es. Y ahora que estaba hablando Alan, todos esos elementos me hace pensar que en la medida en que nosotros conocemos a Dios, conocemos sus leyes, entonces nuestra relación con Dios va a estar de acuerdo a sus leyes, y dentro de sus leyes está, bueno, el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Partamos por ahí. Pero el primer gran mandamiento es: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y si yo amo a Dios, entonces esa correcta relación con Dios me va a permitir amar a mi prójimo. ¿Y qué prójimo más cercano tiene usted, querido amigo y querida amiga, que su esposo y su esposa? Sí. Duerme a su lado. Duerme a su lado, pero no a su lado de golpes. Sí, cabal. ¿Sí? Sí. Parece Cierto, chiste, sí. pero no a su lado porque le está dando golpes, sino a su lado de su corazón, de su lado derecho, de allí porque usted cuida y se deja cuidar. Es decir, el varón protege como ese cabeza, ese guía, ese sacerdocio. Está cuidando no solamente el aspecto físico, porque no es que la mujer en sí eventualmente no sea capaz de correr para protegerse, de cerrar una puerta y poner doble llave para protegerse, de pagar un seguro. Bueno, si se dan cuenta, estoy poniendo el extremo de que una mujer podría eventualmente hacer todas esas cosas por sí mismo. Sin embargo, queriendo ser amada, cuidada y protegida, se coloca en una condición de sometimiento, retomando un poquito lo que vimos en la sección anterior, que la mujer dice sométase. Pero acá, querida amiga, y aquí a los caballeros presentes y los que nos escuchan, el versículo 21 hablaba en un pronombre recíproco de someterse unos a otros, para luego hacer todas estas exhortaciones que el apóstol Pablo hace a la mujer. Pero una mujer no se somete porque la doblegan, sino porque ese corazón amado, que por eso al hombre se le insta tantas veces a ser amado, que si usted lee ahí, va a encontrar que al varón por lo menos en 5 ocasiones se le pide amar a su esposa de formas distintas. Y a la mujer se le pide en 2 ocasiones someterse, no porque la mujer tenga que someterse menos de lo que el hombre va a amar, sino porque el hombre, en ese deseo de su corazón, necesita sentirse respetado, necesita sentirse halagado. Y Dios por eso a nosotras las mujeres nos pide que le demos eso que el corazón del varón desea, necesita. Pero usted y yo, querida amiga, queremos sentirnos amadas, frágiles y que nos acurruchen, y no, ¿verdad? Así y no es que nos volvamos tan frágiles, no, es que nos encanta. Eso es lo que busca nuestro corazón. Naturaleza femenina, nuestra naturaleza femenina, masculina, Dios está cuidándolo ahí y utiliza la metáfora del cuerpo porque hay esa necesidad intrínseca. Tú me necesitas tanto como yo te necesito a ti. Por eso el tema del matrimonio tiene que ser visto, y ya yéndonos a lo que Jesús dice en capítulo 5 de Mateo, vuelve a retomar lo que ya fue dicho en Deuteronomio. Y dicen, ¿han oído la ley? Respondiendo a los fariseos, que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso o una carta de divorcio. Pero aquí hace el contraste Jesús y dice, pero yo les digo a ustedes que están acá presentes, hace una reinterpretación de la ley Jesús y dice, yo les digo a ustedes que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que haya sido infiel, es decir, que tenga una razón válida, no es porque se le ensució el vestido, no es porque no barrió la casa, no, que tenga una razón válida, puede hacerlo si le fue infiel, hace que ella cometa adulterio. Es decir, si no fue por esa razón válida, estás exponiéndola como ya Alan nos había dicho. Pero ¿qué es el punto acá?
que el corazón del hombre, el corazón de la mujer en esta relación deben de estar otra vez conectadas con esa obediencia a Dios. Porque imagínense, si nos fuésemos al Éxodo, lo primero que Dios es, el primer mandamiento es ama a Dios. Luego, algo que va a hablar es no tomes, o sea, no codicies a la mujer de tu prójimo. Y si se dan cuenta, cuando dentro del divorcio me fue infiel, es una de las razones de divorcio, significa que ya hubo una codicia. Correcto. Acerca de la mujer de su prójimo. Pero también no mentirás. Y no es cierto que se va a adulterar sin mentiras. Perdónenme. Una mentira lleva a otra. Una mentira Ajá. construye un castillo de mentiras y una vida de mentiras, y ahí se están faltando a los 10 mandamientos. Los inicios. Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, queridos amigos y hermanos, no se trata de si la Biblia me da o no permiso. Yo le voy a hacer incisivamente la pregunta a usted, viéndolo a los ojos. ¿Cómo está su relación con Dios? Eso va a determinar cuánto amor puede darle a su esposa, a su esposo. Porque en la medida en que usted empiece a alejarse de su esposo o de su esposa, a verle la serie de defectos que siempre tuvo, pero hasta ahora los nota, es porque usted se está alejando del amor de Dios y por lo tanto del corazón de su cónyuge. Entonces, mi primer deseo es busque más al Señor. Mateo 19, ¿qué dice? Cuando los fariseos empiezan a quererle hacerle la zancadilla, como decimos en Costa Rica, o hacerle la trampa a Jesús y dice, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Le están preguntando. Jesús responde, ¿no han leído las Escrituras? Una pregunta recíproca, porque sí habían leído las Escrituras y sí la conocían. Allí está escrito, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, retoma Génesis Jesús, lo que ya vimos en el segmento anterior. Y agregó, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se convierten en uno. Como ya no son dos, sino uno, que nadie los separe. Retomando otra vez el Génesis, retomando otra vez el Deuteronomio, retomando otra vez ese diseño divino. Es decir, querido amigo, querido amiga, ¿hay problemas? Sí, pero hay pasos para resolver. Uno de ellos va a ser el perdón, lo veremos más adelante. Hay pasos para entender que somos completamente diferentes. Hay pasos para comprender que nuestras necesidades afectivas probablemente no están siendo satisfechas dentro del matrimonio. Entonces hay que buscar la razón, la raíz de los males, mi estimado Wally, antes de decir yo firmo mi divorcio. Mejor firme el amor del corazón de su esposa, de su cónyuge. Qué interesante todo esto. Y ahorita me ponía a meditar en lo que estabas comentando en cuanto a la relación nuestra con el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Y déjame decirte algo. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie, hoy estoy aquí, mañana, ya me divorcio. No, ese es un proceso que empezó quizás coqueteando con el pecado. Empezaste a ver algo, te empezó a llamar la atención, empezaste a fantasear, le diste cuerda a tu mente, empezaste a idealizar y después empezaste a comparar. Cuando viste que tu cónyuge no se acoplaba a tus ideales, empezaste a ver más los errores que sus cualidades. Descendió tu nivel de amor, entonces empezaste a fraguar un proceso descendente, una espiral descendente, dicen, en cuanto a la caída, en cuanto al pecado. Okay. ¿Sí? En ese proceso que hablas, quiere decir también que yo estoy perdiendo mi relación con Dios. Así es. Justamente es la consecuencia de... Es el primer paso. Ajá. Realmente hay un proverbio, creo que dice que el que se aísla, su propio deseo busca. Entonces empezamos a aislarnos de ciertas cuestiones, de ciertas cosas que hacíamos, ciertas cosas que le decíamos a nuestro cónyuge. Y quizás empezamos a escucharlas en otro lado, empezamos a separarnos. Entonces, bien interesante, porque ¿cómo cayó Eva, la mujer? Por medio de la mentira que escuchó por su sentido auditivo. Entonces, una mujer puede que le empiezan a endulzar el oído, empieza a escuchar palabras que ya no escucha de su esposo y la escucha de fulano
Claro. ¿Verdad? Entonces dice, él me aprecia, él. Entonces ahí se empieza a sembrar una semillita que si se deja crecer, va a dar su resultado. Igual en el hombre. El hombre es visual. Nosotros somos visuales. Entonces empezamos a ver, nos empiezan a seducir, empezamos a ceder, pero si nosotros somos radicales y cortamos de raíz, porque eso es bien interesante. Job dice en un pasaje, hice pacto con mis ojos para no ver doncellas. Entonces, nosotros tenemos que ser también radicales, varones, casados. No es solo de un taco, ¿cómo dicen? Un taco de ojo, como dice. No, discúlpenme, pero no podemos, porque podemos, incluso en las redes sociales, ¿qué es lo que se detiene a ver sus ojos cuando está scrolleando su teléfono? Tacos virtuales. Tacos virtuales, sí, pero después se van a volver reales, ¿verdad? Entonces, mire, no sé por qué estoy diciendo esto, el Señor nos habla a todos. Pero es que, Wally, resulta que no necesita llegar a la consumación de esa relación. Exacto. Porque Jesús dijo, aquel que codicia en su corazón, ya adulteró. Lo que sucede es que se hacen acuerdos. O sea, previo al pecado yo acordé pecar. Y eso es bien peligroso porque cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos generen pecado, eso va a traer muerte. Gracias. Y muerte es porque vamos a llevar a cabo el pecado. Lo que decías, o sea, el primer paso es creer la mentira. No va a pasar nada, no te van a descubrir. Nadie vio, nadie supo. Entonces, al final, cuando empezamos a creer esto, o lo contrario, ¿sí? O sea, tenés el derecho de hacerlo, él no te quiere, ya no funciona. Ya ves cómo te trata. Ajá, ya ves que no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, lo que decías... Y entonces ahí están cayendo en la mentira. Exacto. ¿Verdad? Sí, creyendo mentiras. Creyendo mentiras del enemigo, obviamente. Exacto. Entonces, es importante que evaluemos nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. El rey David decía, Señor, examina mi corazón. Y también nosotros vernos en un espejo. Cada vez que venga un pensamiento o una intención, y como bien decía Carolina, el Señor nos lo puso más alto. Antes en la ley se juzgaba el acto en sí del adulterio, pero cuando Él dice, mas yo os digo, con solo ver y codiciar, ya adulteraron en su corazón. Entonces, ahí la intención es el Espíritu Santo el que nos tenemos que permitirle que nos redarguya. Y nosotros también ser sinceros, decir, no, Señor, no, que enderezo el paso. Entonces, el apóstol Pablo da ciertas instrucciones en relación al divorcio. Y ya estamos en Nuevo Testamento, ya estamos en Nuevo Pacto. Y dice en 1 Corintios 7:10, que también nos sirvió de base cuando hablamos del tema de los no casados. Dice, no obstante, verso 10, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. El marido no debe dejar a su esposa. 1 Corintios 7, 10, 11. Entonces, el consejo que dice el apóstol Pablo dice, mire, procuren estar unidos, procuren estar juntos. Creo que en ese mismo contexto habla de la mujer que es creyente con un esposo no creyente. Entonces les dice, mire, no procure separarse. No porque no tienen, ya te llegó la luz del Señor, ya recibiste al Señor Jesucristo. Mira, tu testimonio, tu forma de vida, tu cambio, el fruto del Espíritu reflejado en tu diario vivir, va a hacer que Él se convierta. Que mire, verdaderamente Dios es grande y está haciendo su obra. Yo quiero conocer a ese Dios. Por eso le dicen, no vaya a ser que con tu testimonio, pero imagínense. Nuestro testimonio es todo lo contrario. La otra persona va a ver por dónde me voy, ¿verdad? No sale el amor ahí, ¿va? No sale el amor. Acá vemos que depende mucho de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestra forma de vida. No solo también para el cónyuge, estamos hablando de casamiento, de los matrimonios, pero también para los de afuera. ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo ven con cosas tan sencillas, ¿verdad? Una pequeña mentirilla. Mi papá lo hace, entonces se puede, ¿verdad? Claro. Entonces, si somos capaces de mentir en cosas pequeñas, vamos a mentir en cosas más grandes. Entonces, ese tipo de cosas nos dice el apóstol Pablo, y más adelante en 1 Corintios 7, 39 y 40, más abajito, dice,
Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. El pacto matrimonial, dice, hasta que la muerte los separe. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Es decir, una mujer creyente enviudó tiene el derecho a volverse a casar. Hablamos también bastante de eso en el programa, la serie anterior. Pero sí dice el apóstol, mire, no se vaya a casar con uno que no sea creyente, pues. O sea, busque a uno que ame al Señor, uno que haya entregado su vida al Señor, que vaya acorde a sus principios, a sus creencias, porque si no se va a dar el principio del yugo desigual. Y el yugo, ¿recuerdan? Es aquel cuento que llevaban los animalitos cuando araban. Y el yugo desigual, no iban a poner un animal diferente. Incluso la ley dice que no se podía poner animales diferentes porque va a agarrar uno para un lado y el otro para el otro. No, tiene que ser un yugo igual. Luego dice, sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso al decirles esto, les doy el consejo del Espíritu de Dios. Es decir, el apóstol abre su corazón, ¿va? Dice, miren, si ya enviudó, sí, mejor quédese así, ¿va? Quédese tranquilo. O sea, mi opinión, porque el apóstol Pablo, ya lo hablamos, él no era casado, pues él vivió una vida, él tenía el don de continencia, como él habla, pero él dice, mire, si de mi parte, mi consejo es, no se case. Pero si está en su deseo, está en su anhelo, tampoco se vaya con el primero que se le aparezca, ¿va? No, o sea, piénsela bien, conózcanse. Hay un proceso también en las relaciones que es de amistad, ¿verdad? Uno realmente ese periodo, uno no debe comer ansias, uno debe conocer y realmente uno no llega a conocer a su pareja totalmente, uno sigue conociendo nuevas facetas en las distintas áreas o momentos o etapas, como le diríamos, del matrimonio. Va madurando la relación y uno va entendiendo y conociendo. Entonces, el apóstol nos da estas indicaciones y, Tato, te cedo el micrófono ahí para... Ok, una pregunta, pero esta va a ser para que nos la contesten en el siguiente programa. ¿Sí? Okay. O sea, estamos amarrándolos. Estamos amarrando de una vez. ¿Sí? Está muy bien. No se pierda el próximo programa. Exacto, ese es el mensaje. Y lo platicábamos con Alan antes de arrancar este programa. Si yo ya estoy divorciado el día de hoy o divorciada y me están diciendo sobre ese problema de relación con Dios, pero yo ya estoy divorciado o divorciado, ¿qué debo hacer? Eso, como les digo, es para el próximo programa. Así que les invitamos, si ustedes están en esta situación, pues pueden sintonizarnos también en el próximo programa. Queridos amigos, en este programa hemos aprendido la importancia que del matrimonio para Dios y cuál es la respuesta desde una perspectiva bíblica. Al respecto, queremos invitarles a que no te pierdas ningún programa de esta serie de enseñanza sobre este tema. Y pedimos a nuestro Señor Jesús que bendiga tu matrimonio y tu familia. Que el Señor te guarde. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?